La promesa de las estrellas. En una tierra bañada por el sol del desierto, donde las arenas hablaban con el viento y los cielos parecían rozar la tierra, vivía un hombre llamado Abraham, hijo de un linaje antiguo, caminante de caminos infinitos, buscador de una voz que sólo él oía en su corazón. A su lado, Sarai, su esposa, mujer de fuerza silenciosa y mirada profunda, como el pozo más hondo del oasis. Juntos habían dejado su hogar, su tierra y su parentela por una promesa que parecía tan lejana como las estrellas que colgaban sobre sus noches. Una tierra nueva, una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. Pero los años pasaban, y los silencios entre ellos se hacían más largos. No había hijo, no había señal, solo arena, ganado y largas caminatas en tierras extrañas. Una noche, mientras las bestias dormían y el fuego del campamento chisporroteaba contra el cielo, una voz volvió a hablarle a Abraham. No era el viento, no era un sueño, era él, el que lo había llamado desde Ur. Abraham, sal de tu tienda, dijo la voz. Y Abraham obedeció. Fuera, la noche brillaba con una majestuosidad imposible. Millones de estrellas titilaban sobre él como si danzaran en un coro silencioso. Mira al cielo, continuó la voz. Cuenta las estrellas, si es que puedes. Así será tu descendencia. Y en ese instante, algo en el corazón de Abraham ardió como una llama nueva. No había hijo aún, Sarai seguía estéril, y sin embargo, él creyó y fue contado como justo. Pero mientras Abraham miraba al cielo con esperanza renovada, Sarai, en su tienda, derramaba lágrimas en silencio. Sarai no dormía. El resplandor de las brasas se reflejaba en sus ojos húmedos. Escuchó a Abraham volver, con el rostro iluminado por algo que no era fuego. Una esperanza nueva, sí, pero una esperanza que ella sentía como una daga. Dios me habló, susurró Abraham, como si temiera romper la magia. Me mostró las estrellas. Dijo que nuestra descendencia sería como ellas. Sarai bajó la mirada. Su vientre marchito por los años se estremeció como una flor al viento. ¿Descendencia? Respondió con amargura disimulada. ¿De quién, Abraham? ¿De mí? Abraham no contestó, solo la miró, y en ese silencio se dijeron más de 1000 palabras. La promesa era gloriosa, pero la espera era un desierto más vasto que el que pisaban. Los días siguieron, los meses también. Sarai, cada vez más consumida por la vergüenza de no dar un hijo a su esposo, tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. Una noche, cuando el viento trajo frío y el desánimo se aferraba a sus huesos, Sarai llamó a Abraham y le tendió la mano de su sierva egipcia, Agar. Toma a Agar, dijo con voz firme, aunque le temblaba el alma. Tal vez Dios me dará hijos a través de ella. Abraham la miró, luchando por leer entre líneas, pero su deseo de ver cumplida la promesa pesaba más que las palabras no dichas. Así fue como Agar entró en la tienda de Abraham, y esa noche cambió todo. Agar, la sierva de ojos oscuros y paso sigiloso, obedeció sin comprender del todo el peso del destino que ahora reposaba en su vientre. Una esclava convertida en portadora de la promesa, o al menos eso creyó por un tiempo. Cuando el sol volvió a cruzar el cielo, algo había cambiado. Sarai lo sintió. La forma en que Agar la miraba ya no con humildad, sino con una sombra de orgullo, como si hubiera ganado una batalla silenciosa. ¿Crees que por llevar su hijo ya vales más que yo? Susurró Sarai una mañana cuando sus caminos se cruzaron junto al pozo. Agar no respondió, pero su silencio fue una lanza. La tensión crecía en las tiendas de Abraham. Las mujeres no se hablaban. El hogar, que debía ser un lugar de promesa, se había vuelto un campo de batalla invisible. Sarai estalló. Abraham, gritó, su voz como un trueno, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva, y ahora que ha concebido, me desprecia. Juzgue el Señor entre tú y yo. Abraham, atrapado entre dos fuegos, levantó las manos. Tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai, herida, humillada, temerosa de perderlo todo, afligió a Agar con dureza. La joven egipcia huyó, a solas, embarazada, vagando por el desierto de Shur, donde las dunas son traicioneras y el viento no perdona. Allí, al borde del abandono, un ángel la encontró. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Preguntó la voz. Agar cayó de rodillas.
Nadie la había llamado por su nombre en semanas, nadie había preguntado por su destino. Huyo de mi señora Sarai. Vuelve, dijo el ángel, sométete a ella, porque tu hijo será grande. Lo llamarás Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Agar alzó la vista, con lágrimas de fuego. Tú eres el Dios que me ve, dijo. Y ese lugar fue llamado Ber Lahai Roi, el pozo del viviente que me ve. Y así, con un vientre prometedor y un corazón sanado, Agar volvió, sin saber que la verdadera promesa aún no había sido revelada. El tiempo siguió su curso, implacable como el río que no se detiene por nadie. Agar regresó a las tiendas y con ella vino el niño, Ismael, fuerte desde el primer llanto, con ojos que brillaban como brasas. Abraham lo alzó en brazos, sintiendo que, al fin, la promesa comenzaba a tomar forma. Tenía 86 años cuando Ismael nació, y durante 13 largos años, Abraham creyó que ese era el hijo de la promesa. Lo educó en la fuerza, lo enseñó a contar las estrellas, lo hizo correr entre los pastores y lo presentó como su primogénito. Pero los cielos aún guardaban un secreto. Una tarde abrasadora, mientras Abraham descansaba bajo una encina solitaria, Dios se le apareció de nuevo, esta vez no en susurros, esta vez con fuego en la voz y eternidad en las palabras. Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Haré un pacto contigo. Te multiplicaré en gran manera. Abraham cayó rostro en tierra. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, padre de multitudes, y a tu esposa ya no la llamarás Sarai, sino Sara, princesa, porque de ella te daré un hijo. Abraham abrió los ojos con asombro. Se irguió, casi sin aliento. ¿Sara, con 90 años, tendrá un hijo? Y en su incredulidad rió, no de burla, sino de asombro absoluto, como quien ríe al escuchar lo imposible. Ojalá viva Ismael delante de ti, Señor, dijo, casi suplicando, pero la voz fue clara. Namber-Sara te dará un hijo, y lo llamarás Isaac. Con él estableceré mi pacto eterno. El aire se detuvo. Abraham temblaba, no por miedo, sino porque el cielo acababa de romper todas las reglas, y mientras él escuchaba con el corazón encendido, 3 figuras caminaban hacia su tienda desde lejos, trayendo consigo un destino aún más grandioso. El sol comenzaba a inclinarse sobre el horizonte cuando 3 hombres misteriosos se acercaron al campamento de Abraham. Vestían como viajeros, pero había algo en su andar, algo en sus rostros que no pertenecía a este mundo. El aire a su alrededor parecía más denso, más vivo. Abraham, al verlos, corrió hacia ellos desde la entrada de su tienda. A sus 100 años aún tenía el espíritu de hospitalidad corriendo por sus venas. Señores míos, dijo inclinándose profundamente, si he hallado gracia ante vuestros ojos, no paséis de largo. Dejadme traer agua, lavar vuestros pies y reposad bajo este árbol. Prepararé un bocado y luego seguiréis vuestro camino. Los 3 aceptaron, y mientras se sentaban a la sombra de la encina, Abraham se apresuró al interior de la tienda. Sara, rápido, llamó. Toma 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. ¿Y tú? Ordenó a su siervo. Mata un becerro tierno y bueno, apresúrate. Y así, el anciano corrió, sirvió leche, mantequilla, carne y pan recién horneado. No sabían él ni su esposa que estaban sirviendo una cena celestial. Uno de los hombres levantó la vista mientras comía y habló con una voz que hacía vibrar la tierra. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Aquí, en la tienda, respondió Abraham. Entonces el visitante pronunció palabras que harían eco a través de los siglos. De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Dentro de la tienda, Sara escuchaba, y al oír aquellas palabras, rió para sí misma. Después de vieja, yo tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero aquel que hablaba no era un hombre común. Sus ojos traspasaban tiendas y corazones. ¿Por qué se ha reído Sara? Preguntó el visitante. ¿Acaso hay algo demasiado difícil para el señor? Sara, asustada, salió de la tienda. No me reí, mintió. Sí te reíste, respondió él con ternura poderosa. Y así, entre pan caliente, promesas imposibles y una risa nerviosa, el milagro fue sellado en lo invisible. Lo que era imposible se estaba preparando. Los 3 visitantes se levantaron después de comer. La brisa del atardecer soplaba suave, como si la creación entera contuviera el aliento.
Abraham los escoltó fuera del campamento, sin sospechar aún quiénes eran realmente. Y entonces uno de ellos, el que hablaba con autoridad divina, se detuvo. Miró hacia el sur, hacia las llanuras, donde brillaban las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Dijo, como si hablara con el cielo mismo. Abraham será una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las familias de la tierra. El anciano escuchaba, sin comprender del todo. Luego vino la revelación. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande. Su pecado es gravísimo. Descenderé y veré si han obrado tan perversamente como clama la tierra que sube hasta mí. Los otros dos ángeles se dirigieron hacia Sodoma, pero el Señor permaneció con Abraham. Y allí, bajo el cielo encendido de rojo, se dio uno de los diálogos más audaces de la historia. Abraham, sabiendo que su sobrino Lot vivía en Sodoma, intercedió. ¿Destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás por amor a ellos? Y el Señor respondió, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Abraham, con humildad valiente, siguió hablando. ¿Y si fueran 45? ¿O 40? ¿30? ¿20? ¿10? Cada vez la respuesta fue la misma. Por amor a 10 justos, no la destruiré. Pero el clamor del pecado era más fuerte que la justicia de unos pocos. Cuando el Señor se fue, y la noche cayó, Abraham volvió a su tienda en silencio, sabiendo que el juicio se acercaba a Sodoma como una tormenta negra. Mientras tanto, Sara dormía, y en su vientre, aún vacío, Dios ya había comenzado a tejer la historia más grande jamás contada. La luna colgaba alta sobre el desierto cuando las primeras señales del juicio comenzaron a formarse. En Sodoma, donde la opulencia se mezclaba con la corrupción, dos ángeles entraron en la ciudad disfrazados de viajeros. Lot, el sobrino de Abraham, los vio desde la puerta de la ciudad y corrió a recibirlos. Aunque vivía en un lugar oscuro, la luz de su tío aún ardía en su alma. Venid, señores míos, dijo inclinándose, entrad en casa de vuestro siervo, lavad vuestros pies, pasad la noche, y por la mañana os iréis. Los ángeles accedieron, pero antes de que la noche cubriera por completo las calles de Sodoma, los hombres del lugar, desde el más joven hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot. Saca a esos hombres, gritaban. Queremos conocerlos. Lot salió, cerrando la puerta tras de sí, el corazón golpeando en su pecho. Os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Pero los hombres lo empujaron con furia, clamando por corrupción. Entonces los ángeles abrieron la puerta, tiraron de Lot dentro y cegaron a los atacantes con un resplandor divino. ¿Tienes aquí a alguien más? Le preguntaron a Lot. Yernos, hijos, hijas, sácalos de esta ciudad. El Señor nos ha enviado a destruirla. Lot salió, intentando advertir a sus yernos, pero ellos se burlaron de él, como si hablara en broma. Cuando la madrugada asomaba tímidamente, los ángeles urgieron a Lot. Levántate, toma a tu esposa y tus dos hijas que están aquí, o serás destruido con la ciudad. Aún titubeando, los ángeles lo tomaron de la mano, a él y a su familia, y los sacaron fuera. La misericordia de Dios se los llevó, justo a tiempo. Y así, mientras ellos escapaban, el cielo comenzó a rugir, y al mirar atrás, una tragedia inesperada. La esposa de Lot, desobedeciendo la advertencia divina, miró hacia la ciudad y quedó convertida en una estatua de sal. Mientras eso ocurría, a kilómetros de allí, Abraham se levantaba al alba, con el alma inquieta. Subió al lugar donde días antes había hablado con Dios y miró hacia el llano, y lo que vio fue humo, denso, negro, subiendo como el de un horno. El juicio había sido ejecutado, pero el plan eterno de Dios apenas estaba despertando, porque en el seno de una anciana un milagro ya comenzaba a latir. Pasaron los días como granos de arena entre los dedos del tiempo. La tierra, aún temblorosa por el juicio que cayó sobre Sodoma, guardaba silencio. Pero en las tiendas de Abraham algo inusual comenzó a notarse. Sara reía, no con la amargura de antes, ni con incredulidad. Era una risa nueva, suave, como el canto de un arroyo en medio del desierto. La risa de quien ha sentido vida donde solo había vacío. Su vientre, estéril por 90 años, ahora crecía. La gente susurraba, ¿has visto a la señora, la princesa? ¿Puede ser? Y Abraham, con ojos humedecidos por la fe hecha carne,
Miraba a su esposa cada mañana como si fuera el amanecer de una nueva creación. Entonces llegó el día. El cielo era azul como nunca antes. Las bestias estaban quietas. El viento se detenía a escuchar. Y en el silencio sagrado de una tienda humilde, Sara dio a luz un hijo. Abraham cayó de rodillas. Lo alzó entre sus brazos, como un trofeo celestial. Lo llamó Isaac, el que ríe, porque Dios había convertido la risa de incredulidad en la risa de gozo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Decía la anciana, acunando al niño con ternura divina. Y sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. Toda la tribu celebró, los siervos cantaron, los pastores danzaron, y el desierto entero pareció florecer por un instante, pero no todos reían. A lo lejos, Ismael miraba. Ahora un muchacho fuerte, el hijo del desierto, el primero en nacer, y dentro de él crecía una sombra. Sara lo notó, su mirada, su actitud, sus gestos. Un día, durante el banquete por el destete de Isaac, lo vio burlándose del pequeño, y algo dentro de ella ardió. Se volvió hacia Abraham con los ojos del juicio y del dolor. Echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de la esclava no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Abraham se quebró, Ismael era su hijo también, pero Dios le habló en la noche, con suavidad y firmeza. No te angusties por el muchacho, ni por Agar. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y así, cuando aún no había salido el sol, Abraham se despidió de su hijo mayor, le dio pan, le dio agua, y lo envió al desierto. El desierto no perdona. Agar caminaba con Ismael a su lado, su rostro cubierto por el polvo, el corazón partido en 1000 pedazos. El odre de agua se vaciaba más rápido de lo que el sol ascendía. Cada paso alejaba al niño de la tienda donde había nacido, del padre que lo había alzado en sus brazos, de la vida que ya no les pertenecía. El muchacho, sediento, cayó al suelo. Agar miró al cielo, luego lo miró a él. Ya no podía sostenerlo, ni mirarlo morir. No puedo, no puedo ver morir al niño, susurró. Lo dejó bajo un arbusto raquítico y se alejó unos pasos. Cayó de rodillas y lloró con un grito que partió el viento. Y entonces Dios oyó. Una voz descendió como un susurro entre los vientos ardientes. El ángel del Señor llamó a Agar desde el cielo. ¿Qué tienes, Agar? No temas. Dios ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde está. Levántate, tómalo de la mano porque haré de él una gran nación. Y como si el mundo se abriera en compasión, Agar vio un pozo. Corrió, llenó el odre, dio de beber a Ismael. La vida volvió a sus ojos. Y el joven, fortalecido, creció en el desierto. Se convirtió en arquero y habitó en Parán. Su madre le consiguió esposa de Egipto, su tierra natal. Dios no lo olvidó. Aunque no era el hijo del pacto, era hijo de Abraham, y la bendición corría por su sangre. Pero lejos de ese desierto, en las colinas de Canaán, Abraham miraba a Isaac, el hijo de la promesa. Cada día era un regalo, cada palabra del niño era un eco del cielo. Isaac fue un regalo precioso para Abraham y Sara, representando la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Su nacimiento milagroso y su papel en la historia bíblica nos enseñan sobre la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La historia de Abraham, Sara e Isaac es un recordatorio de que Dios cumple sus promesas de maneras inesperadas y milagrosas, y que la fe y la confianza en Él pueden llevarnos a experimentar cosas increíbles. Si te gustó este video y quieres seguir aprendiendo más sobre la Biblia y la fe, te invito a suscribirte a mi canal. Al hacerlo, podrás acceder a contenido nuevo y emocionante que te ayudará a crecer en tu fe y a entender mejor la palabra de Dios. No te pierdas de nada. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de personas que buscan crecer en su fe.